Buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, unos y otros. Aquí estamos todos y todas con ganas y con ilusión. Hoy tenemos un buen tema. No sé qué decir o no sé cómo expresarme o cómo expresarlo. Y hoy Esperanza y yo no estamos juntos. Hoy estamos cada uno en un sitio, pero seguro que ahora eh, nos conectamos en un momento, seguro. Y bueno, no sé qué decir o no sé cómo expresarlo. Voy a ver si me aclaro con esto. Permitidme. Estoy intentando que Esperanza entre, pero muchas gracias por estar ahí todos. Hola Esperanza, ¿ya estás dentro? Yo todo es apretar botones. Ah, ahora. Hola. Ahora. Ay, yo, ¿qué digo? A ver cómo lo conseguimos hoy. Una cosa, vamos a preguntar si se escucha bien, porque yo te estaba escuchando, o sea, te estaba viendo, pero no te oía. Ah, no, Eh, pero ¿me escucháis o no? Por favor, ¿me comentáis? A ver si me Ponerla ahí en escucháis el a mí. chat. Y a mí, porque ya te digo, no te escuchaba y digo, uy, qué raro. Entonces, que nos digan. Bueno, ¿qué tal la experiencia? Rara, rara, rara la experiencia, mucho botoncito, pero bien, bien. Se escucha a ambos. Ah, genial. Sí, sí. Gracias, Seger Alexandra. Bueno, ¿has dicho el título ya de qué vamos a hablar hoy? No, no, he dicho no sé qué decir o no sé cómo expresarlo. Es decir, yo lo que veo ahí es esas dificultades que a veces tenemos, que son muchas, porque como no sabemos expresar lo que sentimos, porque a veces incluso no sabemos ni si realmente sentimos. Porque a veces es que no sé qué me pasa, no sé ni lo que noto, y no sé. Y uno no pasa de ahí. Se queda en Otros, el no sé. sí. Otros ya sí que reconocen que sienten, pero no saben ni cómo definirlo con palabras. Hmm. Y no sé. Bueno, a mí me gustaría preguntarle a los que nos están escuchando ya si esto les sucede, porque igual estamos hablando de algo y la gente no nos entiende. Ah, yo creo Eh, que a todo el mundo nos sucede. A mí me sucede poco, muy poco. Pero, y os diré algún truco, si queréis, para que suceda menos. pero eso Pero, al final, no, no, todavía no. al final, eso ya lo estoy aprendiendo de ti. O sea, no te Al preocupes. final o en medio, ahí, para que no se vayan a hacer algo y se apunten al final, sino que tengan que verlo todo, ¿no? Como nos hacen en las películas, te tienes que tragar toda la publicidad porque no sabes cuánto va a durar. Bueno, quería que eso, que nos contaran. ¿Os sucede que a veces no esa situación de quedarse uno callado, pero no es que no sepa qué decir, a veces es que no sabemos cómo expresar lo que sentimos, ¿no? Sí. Y de hecho notamos diferencias, por ejemplo, cuando estamos con una persona con más confianza, o estamos con una persona que nos infunde más respeto, o nos preocupa más lo que pueda pensar de nosotros, y entonces nos cuesta, ¿no? Esa parte de exteriorizar lo que estoy sintiendo. Muchas veces, bueno, primero contarnos si os sucede, cómo os sucede, en qué entorno os pasa, con qué personas, si notáis si hay alguna diferencia, si siempre os pasa eso, que os cuesta expresaros,
o veis que hay diferencias, que en unas situaciones sí, en otras no. Y, por supuesto, por favor, preguntar las dudas que tengáis, si no entendéis lo que os sucede o por qué sucede, y sin olvidarse nunca de darle al like y de compartirlo ahora en vivo para que otras personas puedan también unirse y aprender de toda esta parte emocional que tan escondida, ¿no? La hemos tenido durante tanto tiempo. Acordaros, para resumir un poco lo que hemos hablado hasta ahora, que habrían varias fases en este proceso y que cada persona está en una fase distinta o muchas veces la misma persona está en distintas fases, dependiendo pues de la profundidad o de la intensidad. O sea, no sé qué decir, es que uno no cree ni que haya nada, o sea, ni tan siquiera es consciente de que algo está notando. Pero es que a veces, incluso uno, cuando le dices algo, está llorando y no entiende. No, es que no sé qué me pasa, pero estoy llorando. O sea, es como que hay una gran distancia, un abismo entre Sí. la sensación que hay, que es real, y uno mismo no entiende lo que está ocurriendo. Eso sería una parte, porque no sé qué decir, es como la inconsciencia. No sé, no sé, no tengo ni idea. Y luego, no sé cómo expresarlo, es cuando uno empieza a tener idea, o sea, yo noto algo, pero no sé lo que me está ocurriendo, no sé cómo transmitirlo en palabras, cómo expresarlo. Es algo que además lo peligroso de esto es como hablábamos el lunes de la diferencia entre ser o actuar, ¿no? Que uno ya se pone la etiqueta de es que a mí me cuesta y eso va con la persona, con mi persona y soy así. Y me cuesta expresarme, lo tomo como algo que, bueno, a veces sí que notamos que ha habido un cambio en nuestra vida o un punto de inflexión, diríamos, ¿no? Pues mira, yo antes de pequeña era muy richarachera y ahora de mayor, a partir de los 16 años, pues cambié. Y ahora me cuesta más expresarme y soy más introvertida. Pero muchas veces no nos damos cuenta de que ha habido un cambio y lo hemos vivido desde pequeños. Entonces lo vivimos como que es algo nuestro, que no puede cambiar. Y yo creo que eso es lo más peligroso, ¿no? Sí. También que somos muy analfabetos emocionales, es decir, no hemos aprendido, no nos han enseñado a leer, a escribir, a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, pero no nos han enseñado a sentir y tampoco nos han enseñado a expresar esos sentimientos con palabras. De hecho, tenemos mucha tendencia a mejor no expresar porque no me van a entender o no voy a poderlo expresar, casi mejor no lo hago. Y entonces nos quedamos ahí. Entonces, debemos de aprender a expresarnos. Y hay muchas formas de cómo poder expresar los sentimientos. Una de ellas, imaginaros, por ejemplo, que en la vida diaria lo hacemos. A veces utilizamos cuentos, a veces utilizamos parábolas y cosas que nos permiten un poco como entender emocionalmente un proceso. Es decir, hay un ejemplo y en ese ejemplo pues te acercas más al sentimiento de lo que quieres transmitir. Que otras veces, si lo intentas hacer de una forma solamente mental y muy analítica, no llegarás a poder transmitir la realidad de lo que estás sintiendo. En otros casos, la persona no ha vivido sensaciones emocionales, no ha sabido expresarlas y entonces no puede, no sabe compartirlas. Y además, a veces eso enfurece mucho a la persona. Le enfurece, le da mucha rabia porque se genera un abismo entre lo que siento en mi interior y lo que me gustaría expresar que no me siento capaz de hacerlo. Incluso a veces, yo estoy pensando ahora, por ejemplo, en los celos, ¿no? A veces nos expresamos o transmitimos una sensación hacia el entorno, por ejemplo, los celos, ¿no? Pues de prohibirle a otra persona que haga ciertas cosas o que no se relacione. Es como se convierte como si fuera un ataque o como si fuera una excesiva protección del otro, una limitación, cuando en realidad lo que estás queriendo demostrar es que quieres mucho a esa persona y que tienes miedo a perderla. Pero no tenemos la claridad a veces de darnos cuenta de que eso es lo que hay en el fondo. O cuando echas de menos a una persona
y eso te puede generar impotencia y en vez de expresarlo, porque no nos damos cuenta ni siquiera o no sabemos cómo expresarlo, generamos conflictos, generamos peleas, cuando en realidad el fondo es diferente. Enfados, cabreos, Mm. porque uno no, por mucho que diga, siente que no está a la altura de lo que quisiera expresar. O simplemente decirlo de una forma que al final lo que le llega al otro es la sensación totalmente opuesta a lo que yo he querido expresar. Mm. Fíjate, estaba pensando, ¿no? Uno de los alumnos que tenemos que nos contaba, pero bueno, esto ha pasado mucho, me ha pasado a mí incluso con mis hijos, ¿no? De una comunicación con los hijos donde a lo mejor tu hijo te dice, vete, que no te quiero ver, o con las parejas, ¿no? Y en realidad lo que te están diciendo es justamente lo contrario, que necesito estar cerca de ti, pero no sé cómo conseguirlo. Y al final, eso, como digo, empezamos a decirnos cosas que no son las que realmente sentimos, a tratarnos de una forma que es lo opuesto a lo que nos gustaría. Y bueno, es una pena, ¿no? Porque hay una desconexión total de nosotros mismos y, claro, por supuesto, del otro también. Estos opuestos es bastante generalizado, porque a veces lo que hacemos es generar como un autocastigo hacia uno mismo. Y entonces cuando uno está enfadado porque las cosas no son como uno quisiera, y entonces ¿qué le gusta a uno? ¿El cine? Pues no me apetece ir al cine, pero si me decías ayer que sí que querías ir al cine, pues no me gusta, ¿vale? Déjame ya. Es esa parte de exigencia y de fuerza, de rabia, de contención y de celos, como tú muy bien decías, que nos lleva toda esa parte muchas veces de no saber expresarlo y lo expresamos, lo verbalizamos o lo gestionamos con gestos, lo hacemos, pero lo hacemos de una forma explosiva que al final no es exactamente lo que queríamos indicar. Y esto espero que nos lo podáis comentar y espero que, seguro que de alguna forma os pasa alguna vez y estaría bien que si tenéis algún pequeño ejemplo o alguna pregunta sobre este tema, sobre esa sensación, incluso cuando uno se queda en blanco, ¿no? Y dice, es que no sé qué decir. El hecho de quedarse en blanco muchas veces es el propio nerviosismo, la propia intranquilidad, la propia sensación de angustia, desesperación, cualquier sentimiento de ese tipo te puede generar una sensación, por ejemplo, de impotencia y al final lo que haces es reaccionar, como hablábamos, incluso contra uno mismo. Incluso, fíjate, me acuerdo ahora de que a veces yo quería escribir cosas y uno está sintiendo, por ejemplo, piensas en una persona y te preocupas por ella y querrías saber cómo está. Sin embargo, te pones a escribirle y no transmites directamente eso, sino que empiezas a ver cómo le digo, qué le expreso, y eso yo me daba cuenta, ¿no? Que estando contigo, claro, o sea, yo lo expresaba, era como dos voces, ¿no? Como si te dijera, es que estoy preocupada por esta persona y la verdad no sé qué escribirle. Y tú me decías, pues puedes decirle que estás preocupada y era como, claro, es que es, es lo que estoy sintiendo. Entonces era un choque porque era, ¿y cómo yo genero ahí un filtro, ¿no? O una barrera donde lo que siento está por un lado y lo que expreso está por otro. Era curioso, ¿no? Descubrir eso. Porque mezclas el sentimiento con el pensamiento y el pensamiento no puede expresar con palabras lo que estás sintiendo. Y cuando quieres definirlo, estrujarlo y sacarle todo el jugo, eso hay que hacerlo desde el sentimiento. No se puede tanto llevar al pensamiento. Mira, aquí tenemos a Tonins, 72, que nos dice, yo tengo déficit de vocabulario emocional. Tonins, bienvenido al club o bienvenida al club, quien sea. Bienvenida al club de los que vamos recuperando ese vocabulario emocional en la medida que vamos hablando. Y ese vocabulario es muy grande. De hecho, y nos lo puede hablar Esperanza de una forma muy clara, porque esta semana, y que yo sepa, está preparando un vocabulario
porque hay una sección que lleva, una de las secciones las lleva Esperanza. De la comunidad Jaume Campos. De la comunidad del Instituto Jaume Campos, en el que ella lleva esa parte del vocabulario. El vocabulario que nos va indicando qué significa cuál es el significado de las palabras cuando empiezas a trabajar las emociones. Y hay distintos niveles, porque tú puedes decir, estoy mal, estoy enfadado, no puedo más, no lo soporto, pero no estás profundizando en la emoción. No estás diciendo que estoy celoso por esto y que me siento así. Y reconocer qué es lo que me está ocurriendo en mi interior. Pero bueno, Esperanza, tú sabes más que yo de esto. ¡Ay, qué va, por Dios! No digas eso. Tú eres mi maestro, entonces, imagínate, ¿no? Pero sí que es interesante, bueno, que todo lo que vamos transmitiendo sale de nuestra propia experiencia, ¿no? Y yo, pues como dice esta persona, Tonims, al principio te sientes como que no tienes vocabulario y no es que no lo tengas, sino que falta como esa experiencia de conexión con la parte emocional. Como te decía antes, uno puede tener una tristeza y no estar prestando la atención y decir, pues yo no veo la tristeza porque estás mucho en la cabeza o centrado en otras cosas. Cuando nos preguntan cómo nos sentimos, respondemos mucho desde la mente, ¿no? Si has tenido una... Por ejemplo, la siguiente persona, Maite, dice, yo peleo mucho con todos. Si le dijéramos, bueno, no digo a Maite, pero si a veces preguntamos a la gente, ¿no? ¿Y eso cómo te hace sentir? Pues que no hay, que no hay derecho, que es una situación que me preocupa, que tal, y nos vamos otra vez como a interpretarlo desde la cabeza, ¿no? Desde la parte mental. Entonces eso hace que nos falte vocabulario emocional, pero no es desde la mente de donde tiene que salir, sino de esa experiencia de aprender a sentir, porque hay que aprender, porque uno puede decir, no, pero yo cuando me duele sé que me duele y sé si estoy triste o contento, pero ese enriquecimiento, ¿no? Que decíamos, no solo es estar bien o estar mal, o estar enfadado o estar triste, sino que hay una gama muy amplia y identificarlo en nuestro propio cuerpo, pues es una experiencia que hay que vivir acompañado de personas que ya están ahí, ¿no? Que han pasado por ahí. Y sí, en la comunidad Jaume Campos, pues cada mes definimos un tema. El tema del mes de julio, por ejemplo, fue ¿por qué siento que no sirvo para nada? Y cada mes vamos teniendo un tema y una de las actividades es ir creando un vocabulario, un diccionario con palabras que son clave para ir trabajando ese aspecto. Entonces, bueno, pues ahora en agosto tenemos otro tema muy interesante, que ahora se me ha ido de la... Creo que era el de por qué repito siempre los mismos errores. Ahí hay otra sección de palabras, de conceptos importantes y bueno, lo vamos viendo. Así es que, bueno, si no estáis todavía dentro de la comunidad, os invito a que os unáis, porque es algo súper, súper interesante que nos acompaña en el día a día. Fijaros, Caro, bienvenida, hola. fijaros una cosa, yo quería comentaros también qué hago yo cuando tengo una sensación que no puedo expresarla. Llevo muchos años y me es bastante fácil, es como si fuera un idioma que he hablado mucho el inglés, pues me es más fácil el inglés. Pero siempre hay palabras dificultosas que son muy difíciles de pronunciar bien. Aquí ocurre lo mismo. Entonces, hay veces que la sensación la siento, la tengo más o menos definida, pero no la ubico para poderla expresar en mi lenguaje y poderla transmitir hacia esa persona. Y lo que hago y lo que os recomiendo es, porque tenemos mucha necesidad de rapidez, de dar respuesta rápidamente a lo que estamos sintiendo. Y aquí lo que hay que hacer es relajarnos y dejar el espacio. Yo cuando siento una sensación que no la puedo definir en ese momento, no intento definirla. Dejadla, no pasa nada, no se os pierde. No se os va por los calcetines al suelo ni la vais a pisar. No os preocupéis, porque eso sigue estando ahí. Y luego, dentro de una hora, dentro de un minuto, dentro de un día, dentro de un mes, dentro de un tiempo, de un segundo, vais a notar cómo surge esa respuesta. Porque habrá una claridad. A veces falta
falta algo en el tema, falta un poco de chispa para poder encajar bien la pieza. Y eso puede pasar en una hora, en un mes o en un año. Y hay que dejar el espacio. ¿Por qué? Porque si no dejamos el espacio, subimos a la cabeza y empezamos a pensar qué es lo que he querido decir. Y empiezo a analizarlo con la cabeza. Si lo hago con la cabeza, no puedo acceder al sentimiento, porque el pensamiento no puede sentir. Entonces hay que dejar el espacio y dejar el espacio hasta que venga la respuesta. Entonces, aprended a dejar el espacio cuando veáis que no sé cómo hacerlo. Y a lo mejor en otro momento otra persona cercana te dice la palabra, la encajas y a partir de ahí ya la metes dentro de ti y la haces parte de ti. ¿Qué te parece esto, Esperanza? Imprescindible. De hecho, esa chispa que tú decías, yo lo veo más como ese acompañamiento, ¿no? Porque cuando uno no sabe ni aunque espere un mes ni un año, ¿no? Entonces te puedes quedar ahí como el que se tira al agua y bueno, si te estás ahogando, pues lograrás mantenerte a flote como mucho, pero no vas a aprender a nadar como se debe hacer, ¿no? Entonces, a nivel de ir identificando nuestras sensaciones o nuestros sentimientos, para mí ha sido vital tu acompañamiento y el de Carlos y el de los tutores que me han estado acompañando siempre, de Raquel también, cuando era mi tutora. Entonces, ese acompañamiento es básico porque tú estás sintiendo cosas que nunca te han mostrado, que no sabes ni que existen, ni qué es, ni qué significa, ni qué hacer con eso. Entonces, ese es el punto de inconsciencia, que a veces, por mucho que esté ahí, sí que es cierto que la vida nos lleva siempre en la dirección para ir para el aprendizaje que nos toca, entonces nos va poniendo situaciones, eso que la gente llama problemas, son las situaciones que la vida nos pone por delante para aprender eso que tenemos pendiente. La diferencia es que cuando no tenemos recursos, cuando no sabemos gestionar lo que sentimos, lo vivimos como un problema, lo sufrimos, generamos peleas, por ejemplo, como decía Maite, yo peleo mucho con todos. Claro, ahí hay una falta de entendimiento propio y de los demás, que como no sabes cómo hacerlo ni qué está sucediendo, pues uno entra en frustración y en pelea. Pero cuando tienes a alguien que te acompaña y te empieza a ayudar a entender qué te está pasando a ti, qué les pasa a los demás, esa comunicación que, como decimos, que no fluye, eso cambia por completo. Entonces, para mí es que es algo que no se puede hacer solo, que necesitamos el acompañamiento sí o sí. Preciosas las palabras. Muchas gracias, Esperanza. Cotuso nos dice, a mí me pasa en ocasiones que me siento indefenso y hago un esfuerzo para expresarme y no puedo. Bueno, yo lo vería como esto diferente. Una cosa es el hecho que me siento indefenso y frente a lo que hay delante, y entonces empiezo a hacer un esfuerzo para expresarme y no puedo. Porque, Cotuso, el esfuerzo no es el mecanismo del mundo emocional. Ahí tendrías que ver, esto es otra cosa distinta. Cuando no sé qué decir o no sé cómo expresarlo, es una cosa. Lo que tú me estás hablando es prácticamente de una forma superficial, es lo mismo, pero a nivel profundo me estás hablando de esa sensación interna, perdón, de esa incapacidad de alguna forma que algo te limita a la hora de expresarte, no porque haya un analfabetismo emocional, sino porque me bloqueo y aunque tenga la información dentro, no puedo expresarla, no puedo compartirla, me siento incapaz. Es como si fueras a un examen, lo sabes todo perfectamente y te bloqueas en un momento dado y no puedes escribir el examen, pero tú el examen lo sabes. Es que no es lo mismo. Entonces, aquí hay que hacer un trabajo un poco más profundo, porque estamos hablando de qué es lo que te impide emocionalmente lograr poder expresar lo que sientes. Y lo primero que deberías de hacer, una buena recomendación para empezar, es esa sensación de indefensión que tienes. Tendrías que centrarte en ella, no en el esfuerzo
de a ver si consigo expresar lo que quiero, porque no puedo. Eso no. Lo que haríamos sería más centrarme en qué sentimiento es la indefensión. ¿Qué sentimiento me produce la indefensión? No sé cómo lo verás tú, Esperanza. Pues así es. Es lo que estábamos diciendo, ¿no? La falta de conocimiento en cuanto a lo que está pasando me lleva a la frustración, al sufrimiento, pero en realidad, y al esfuerzo, como decías tú, ¿no? Por decirlo de otra forma, que es lo que has dicho tú, pero cuando yo estoy haciendo un esfuerzo porque algo me cuesta, es signo de que hay un bloqueo emocional, hay algo que me lo impide y ya no sé, no es que no sepa qué decir, sino que lo que quiero decir no puedo decirlo por la situación esta de o me siento indefenso o por lo que sea. Entonces, hay que hacer un trabajo para ir identificando qué está sucediendo ahí. Así es que, así es. Fijaros lo bonito que es lo que estamos hablando aquí en grupo, trabajando en grupo, compartiendo cada semana un tema, hablándolo, dialogando un poco, dando recursos. Todo eso es lo que vais a tener o lo que vais a obtener en la comunidad de Jaume Campos. Eso os permitirá cada día ir aprendiendo un poco más, hacer frente a las situaciones diarias y no enfrentarse a las situaciones diarias, sino hacerles frente, que no es lo mismo. Y a partir de ahí ir profundizando para lograr lo que realmente desees en tu vida. Pero poco a poco, escalón a escalón y desde la realidad de una experiencia de 36 años y cerca de 10.000 personas. Fíjate, Maite dice, yo no supe cómo ayudar a mi hija que lloraba y me sentí impotente. Pues fíjate, no sabemos, o sea, en tu caso, sientes la impotencia y no sabemos cómo después reaccionas, pero muchas veces hay personas que son autoritarias o que castigan o que se enfadan y muchas veces viene por esa misma impotencia, ¿no? El no saber cómo ayudarte me genera impotencia y al final lo que te digo es ya, deja de llorar ya, ¿eh? Deja de llorar que me estás poniendo nerviosa. O a lo mejor lo trato con cariño, pero me siento débil y a lo mejor prefiero apartarme o no sé, o sea, el no saber cómo ayudar a la otra persona me lleva precisamente a hacer las cosas al contrario. Probablemente también Maite, Maite, sí, ¿no? Sí, Maite. Probablemente lo que también sucede muy a menudo es que puede ser el llanto de tu hija o lo que a ella le esté sucediendo te conecte a ti con tus propias heridas, tus propios conflictos emocionales que no hayas resuelto y eso todavía te hace sentir más impotente todavía porque quieres ayudarla pero no sabes cómo y en realidad muchas veces lo que está reflejando es la ayuda que nosotros necesitamos y no logramos o la tristeza o el abandono. Eso sucede mucho con los hijos, que queremos ayudarles cuando en realidad es algo nuestro que estamos proyectando o estamos viendo, ¿no? Claro, es lo que te está diciendo Esperanza todo el rato, es súper claro. Es decir, muchas veces cuando o sea, estamos muy acostumbrados a echarnos en cara lo que deberíamos de hacer, cómo lo deberíamos de hacer, qué deberíamos de haber hecho, qué no deberíamos de haber hecho. Dejemos aparte ese proceso que ya no tiene ningún sentido y centrémonos en algo tan importante como si realmente no supiste cómo ayudar a tu hija y es algo que para ti es importante y no supiste cómo ayudar, la niña llorando y no sabías cómo ayudar y te sentías impotente, esto es porque te conectaba, que es lo que dice Esperanza, te conectaba con tus lloros de pequeña. Entonces tienes que entender que no podemos tomar acción cuando hay un conflicto personal que nos lo impide. O sea, no somos perfectos. Que esto te sirva no para lamentarte de lo que pasó con tu hija, sino que te sirva para darte cuenta que hay un conflicto emocional ahí que no te está ayudando o que te está bloqueando a la hora de poder hacer lo que tú sientes que deberías de hacer.
Y por eso es tan importante el trabajo personal, porque si logramos gestionarlo, no repetiremos la misma situación. Nos sentiremos fuertes, nuestra autoestima subirá y nosotros nos encontraremos más en contacto con nosotros mismos. Y algo muy bonito también que sucede cuando tú te trabajas es que después entiendes mejor al otro. Pero normalmente funcionamos al contrario. Queremos ayudar al otro cuando no me aclaro yo conmigo misma y quiero entender al otro. Y ahí caemos mucho en dar consejos del tipo para que la otra persona se sienta mejor, cuando en realidad a lo mejor la otra persona lo que necesita es solo acompañamiento, que lo entiendas y que estés ahí para darle un abrazo, cariño o escucha. Y nosotros siempre tratamos de que no llore, de que no sufra, de que no tenga miedo. Y en realidad eso es lo que han hecho muchas veces con nosotros de nuestra infancia y nos damos cuenta que es como, es que no me entienden. Y sin embargo repetimos los patrones porque el fondo nuestro es que queremos ayudar a la otra persona, pero no es la forma de ayudar realmente. Entonces, siempre tenemos que empezar por nosotros. De hecho, pues en tu caso, Maite, lo primero que te preguntaríamos es ¿dónde sientes la impotencia? No te centres en tu hija, céntrate en ti, en la impotencia, y ahí entraríamos para que tú te trabajaras. Y eso va después, te va a hacer entender mejor a tu hija, saber cómo acompañarla, cómo ayudarla. Incluso muchas veces no tendrás ni que hacer nada, porque también sucede al contrario, que muchas veces nuestros hijos muestran cosas que están en nosotros, y cuando la trabajamos en nosotros, en ellos cambia. Ellos están a veces expresando cosas que nosotros callamos. Cuando eso lo vamos gestionando, notamos cambios en nuestros hijos que decimos, uy, pero si ahora está más tranquila, ahora se enfada menos o ahora se comporta distinto. Y el trabajo lo has hecho tú. Y eso lo digo por propia experiencia con mis hijos, ¿no? El trabajo que haces tú. Y de hecho, por eso, y ya te doy paso, Jaume, y bueno, nos vamos despidiendo. Que muchas veces nos dicen, ay, pero es que esto tendría que enseñarse en los colegios, a los niños, y tú siempre nos has dicho, Jaume, ¿no? Y yo lo veo también por la experiencia, que si tú enseñas a un niño, pero el padre o la madre no se trabaja, cuando vuelvan a casa es como tirar por la borda todo lo que han aprendido. En cambio, si te trabajas tú, es que inconscientemente se lo vas a transmitir. Van a heredar por transmisión inconsciente lo que tú has trabajado. Claro, una cosa es la información verbal que se transmite, que puede estar estudiada, leída y entendida, y eso nada tiene que ver con el mundo emocional, nada, no vale para nada. Y otra cosa es transmitir lo que uno vive. Cuando una persona se expresa desde el sentimiento, la profundidad que tiene es muchísimo más grande, no tienen nada que ver. Es como si fuera el eco de una montaña que sigue reverberando y reverberando aunque dejes de hablar. O sea, se te mantiene en tu memoria emocional durante años y años y tiempo y forma parte. Después de lo que desaparece es la consistencia, pero la energía que emana de ahí se mantiene. Bueno, tengo que saludar, que veo por aquí mucha gente conocida, Romina, a Beatriz Caritur. Bueno, hoy se ve que lo que estábamos hablando, que al hacerlo por separado desde mi perfil, yo creo que Instagram ha avisado a mis seguidores y bueno, es un placer veros por aquí. Y bueno, recordaros, por favor, que deis me gusta a este vídeo si os está pareciendo interesante, que le dais a compartir para que otras personas puedan disfrutar de estos aprendizajes. Y bueno, podríamos dar, hola Romina, aparte de leer ahora lo que nos dice Cotuso, un ejercicio que ya el lunes dimos un ejercicio, no sé, ¿quién lo ha hecho? Ponernos ahí en los comentarios quién ha hecho el ejercicio. Habíamos dicho de empezar a observar la diferencia entre lo que quiero y lo que creo que tengo que hacer. Hablábamos del mito de la inseguridad y decíamos, bueno, es que a veces no sé si quiero ir o no quiero ir. Y decíamos, vale, empieza por diferenciar lo que tú quieres, que en realidad se está dentro de ti, y si no lo haces, probablemente es que hay un miedo. Entonces, separa lo que quiero y lo que creo que tengo que hacer. Y hoy entonces, Jaume, ¿qué ejercicio podríamos dar teniendo en cuenta que el viernes vamos a hablar de cómo tomar una buena decisión? Pero eso será el viernes. Así es que hoy, ¿qué les dirías para este tema que hemos hablado de no sé qué decir
o no sé cómo Yo expresarlo. creo que ya lo he explicado hace un momento, cuando he hablado de ese ejercicio, que es lo que hago yo. Cuando yo siento algo, mi tendencia siempre es a que si yo no puedo expresárselo a la persona, yo respiro, relajo y lo dejo ahí un poco aparcado. Le doy un poco de fuego, lo tapo, le pongo la tapa a la olla y dejo el espacio para que vaya cociéndose, para que en un momento dado surja a través de las experiencias que vamos viviendo y de nuestro entorno, surja la palabra concreta, la respuesta concreta que te permita definir lo que estás sintiendo. Y lo que no se puede hacer es por la necesidad que tenemos rápidamente de hablar las cosas, de aclararlas rápidamente, no se puede hacer el tener que estar dando respuestas mentales, porque uno, como no surge esa respuesta emocional, no puedo aclararme emocionalmente para luego verbalizarlo, pues lo que hago es imaginarme, calcular y empiezo a darle vueltas, le doy una idea, pero no una realidad de lo que estoy sintiendo y eso genera un proceso que se queda un poco... se pierde la calidez y la calidad. Y entonces yo lo que haría sería que hay que tener, como decía Blay, mucha paciencia y buen humor en el tema de los sentimientos. Si en este momento no sé, Esperanza, cómo expresarte lo que siento, me dejo mi espacio y a lo mejor dentro de un minuto, dentro de una hora, dentro de un día, dentro de una semana, dentro de un mes, lo siento y lo puedo expresar. De hecho, mira, tenemos que felicitar a Cotuso porque ya lo está poniendo en práctica y dice, pues así es, sí. Y me surge una sensación de exigencia y miedo que si me equivoco. Sobre el tema de equivocarse, yo creo que Esperanza podríamos apuntarlo, porque creo que es muy bonito y muy interesante el tema de de equivocarse. ¿Qué Sí. significa equivocarse? ¿Qué valor tiene? ¿Y cómo podemos aprender de la equivocación? Porque aquí lo más importante para nosotros es enseñaros a aprender de las situaciones. Porque si aprendemos de ellas, no repetimos los mismos errores y los mismos conflictos. Amparo, Volveremos a buenas hablar. noches. Hola, Amparo. Volveremos a hablar de ese tema. De todas formas, también os invitamos a que echéis un vistazo al historial de vídeos que hemos ido haciendo aquí en el perfil de Jaume, porque hemos estado hablando de los errores. Precisamente ese tema lo hemos trabajado, porque repito los mismos errores. Pero, claro, hay tanto que hablar que podremos volver a hacerlo, ¿no? Ese miedo a equivocarse. Y como decía, es el tema también de este mes en la comunidad. Así es que, por favor, si no lo habéis hecho todavía, pues plantearos la posibilidad de acceder, porque además sabéis que está la opción premium, donde vais a tener una tutoría de media hora con Jaume Campos cada mes y además la posibilidad de mandar hasta 5 WhatsApp en audio directamente a su WhatsApp, por lo menos hasta que no se nos sature. Cuando ya haya mucha gente, habrá que repartirse el trabajo, pero de momento, Señal a de lo, humo, haremos señal. de momento aprovechar, porque los que seáis más rápidos en tomar la decisión, pues vais a tener ese privilegio, que es un auténtico lujo. Imaginaros, si aprendéis aquí teniéndolo al otro lado de la pantalla, pues imaginaros lo que es que él conecte con vosotros en una tutoría o en un audio, que por eso se hace lo de los audios, que es más fácil de conectar que con una pregunta escrita. Pues imaginaros, ¿no? Lo que puede ser recibir no consejos, guía, porque consejos no damos. Damos orientación y guía a través de la conexión con vosotros y lo que os sucede a cada uno de vosotros. Nada de respuestas generalizadas ni nada de eso. Así es que bueno. Pues nada, ¿nos vamos despidiendo, Jaume, o qué? Sí, a mí no me apetece personalmente, pero La verdad es que se está bien y cuando la gente participa es un gusto. Pero yo recuerdo que en los principios de estos live decíamos 15 minutos y llevamos ya 40 minutos. no me digas. Sí, Bueno, sí. bueno, Así pues es que apagar la chimenea, bajar la luz, ponerla más tenue
y ponernos más ñoños. Así es. Así es que nada, pues muchas gracias por haber estado ahí, por participar. Y nada, acordaros que el viernes hablaremos de cómo tomar una buena decisión. Muchas gracias por permitirnos compartir con todos vosotros y vosotras todo el trabajo que vamos desarrollando cada semana y que, bueno, con un placer tremendo, con una ilusión tremenda y espero que lo sintáis como nosotros lo hacemos desde ese corazón que tenemos, más pequeño o más grande o más alto o más bajo, pero desde ese corazón os transmitimos todo el cariño y queremos que vosotros y vuestros hijos podáis disfrutar de nuestro trabajo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Un besito grande. Chao. Chao.